En nuestra edición de hoy, ponen de relieve expectativas favorables para la industria de la construcción. Panorama actual en la industria de la construcción. Entrevista al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Sech. Mendoza. Convenios para construir 1.000 viviendas por más de 13.000 millones de pesos. Lanzaron el programa de infraestructura para municipios bonaerenses. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, el Gobierno Nacional y las empresas constructoras coincidieron en que la industria atraviesa un momento de reactivación que se refleja en las cifras de la actividad, empleo y de producción de insumos. La actividad en la industria de la construcción aumentó un 4,4% durante enero de 2021 respecto al mes anterior, lo que representa un incremento consecutivo de la actividad desde agosto. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, afirmó que la construcción viene reactivándose mes a mes y eso tiene que ver con la decisión que tomó el Gobierno Nacional de duplicar los recursos presupuestarios para obras y viviendas. En ese sentido, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, aseguró que en los últimos meses se constata una recuperación sostenida de puestos de trabajo. Y en ese marco, la decisión política del Gobierno Nacional de dar impulso a la inversión en obra pública es acertada y estratégica, ya que la construcción es multiplicadora de empleo y actividad económica. La industria de la construcción fue una de las actividades más afectadas por la pandemia del COVID-19. En los últimos meses, producto de la implementación exitosa del protocolo de recomendaciones prácticas y el trabajo en conjunto entre la UOCRA, el Gobierno Nacional y la Cámara Argentina de la Construcción, la actividad sectorial mostró una reactivación constante, llegando a estar en números similares a los producidos en la prepandemia. De la importancia que tiene la industria de la construcción, las expectativas a futuro de uno de los principales motores que dinamizan la economía y crean empleo en nuestro país, dialogamos con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Sech. Nuestra actividad está siempre sujeta a los ciclos económicos, ¿no? Y siempre decimos que sobreactúa estos ciclos. Es decir, que cuando la economía cae, la industria nuestra, la construcción, cae mucho más y cae antes. Es un termómetro justamente de la economía. Y de la misma manera, cuando se percibe que la economía va a subir, nuestra industria también sobreactúa, crece y crece antes. Nosotros veníamos ya previamente a lo que fue la pandemia y la cuarentena de 24 meses de caída consecutiva de nuestra industria, ¿no? De todos los indicadores. Y la pandemia fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Como el golpe de gracia que tuvimos como sector. Y ahí en abril, básicamente marzo-abril, fue la mayor caída, ¿no? Un tobogán, digamos, en donde terminamos básicamente en el piso de lo que fue históricamente la actividad de la industria de la construcción, el peor momento. Y a partir de ahí, que fue un momento muy duro y en función justamente de la alianza estratégica que tenemos con UOCRA, y en estos momentos tan duros es donde realmente le sacamos provecho en el buen sentido de la palabra, confeccionamos un protocolo para poder trabajar durante la pandemia, que fue el primer protocolo de la economía de la Argentina generado entre el sector empresario y el sector trabajador, en donde nos pusimos de acuerdo en cómo podíamos trabajar durante la pandemia, ¿no? Y ese protocolo paulatinamente fue abriendo la actividad en diferentes provincias del país y cerramos el ciclo con la apertura en el AMBA, que era el lugar más duro, ¿no? En donde había afectado la pandemia, allá por octubre del año pasado. Bueno, a partir de ese momento los indicadores empezaron a mostrar un crecimiento, ¿no? Siendo los primeros indicadores los de venta de materiales, en donde el confinamiento de la gente hizo que hubiera mucha autoconstrucción, ¿no? Hubo también mucho dinero que antes se volcaba en entretenimiento
y en turismo, que se volcaron justamente al arreglo de sus viviendas, etcétera, y eso hizo que básicamente hubiese muchísima demanda en muchos productos de la construcción, y por eso esos ratios de materiales fueron los primeros, y después empezamos a recuperar el empleo perdido, ¿no? Nosotros ya veníamos desde el 2015 a esta parte perdiendo mucho empleo, desde 435.000 que teníamos en el 2015, llegamos a los 270.000 durante la pandemia, pero en la pandemia habíamos perdido 74.000 puestos de trabajo, de los cuales a enero de este año ya recuperamos 30.000, un 40% básicamente de los puestos de trabajo perdidos, y bueno, y estamos en ese camino, ¿no? En el camino de la recuperación del empleo, de la actividad, para tratar de lograr ratios similares, por supuesto, buscando superar la prepandemia y adicionalmente crecer a los mejores niveles históricos. Pero por sobre todas las cosas, hoy tenemos una verdadera herramienta y un verdadero dato como para firmar o afirmar que nuestra industria no tiene que ser cerrada si eventualmente tenemos una segunda ola, como eventualmente puede pasar, como vienen sucediendo, digamos, el crecimiento de contagios en todo el país. La industria de la construcción ha probado en toda esta etapa que solamente ha tenido 7.000 contagios detectados por este protocolo, pero detectados antes de que ingresen en la obra, es decir, que ni siquiera fueron contagios en la obra, sino que fueron contagios que se detectan en la obra, es decir, que somos preventivos también, pero dentro de la obra los contagios han sido mucho menores y por eso podemos decir con certeza de que la actividad de la construcción no solamente que no debe ser afectada, digamos, ante un cierre de actividades, sino todo lo contrario, ¿no? Debe ser auspiciada como uno de los grandes motores que necesita la economía argentina para volver a crecer. Esto, digamos, de la mano de que la construcción es madre de industrias, más de 180 industrias giran alrededor de la industria de la construcción en función de las actividades derivadas y genera mucho empleo secundario, ¿no? No directo, sino indirecto. Sabemos, digamos, de la importancia del diálogo, lo hemos practicado y de hecho el protocolo justamente al que hoy hacía mención es la prueba fehaciente de la importancia de tener un diálogo fecundo, cada uno por supuesto defendiendo sus intereses con la lógica que esto implica, los intereses de los trabajadores en el caso de la UOCRA y nosotros los intereses de las empresas, pero siempre entendiendo que estamos en el mismo barco, ¿no? En ese caso el diálogo lo hemos mantenido siempre y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo tripartito con el gobierno en un montón de lugares, ¿no? Muchas mesas de trabajo en diferentes ámbitos, diferentes ministerios, por ejemplo, tenemos una mesa de seguimiento de la obra pública en el Ministerio de Obras Públicas, una mesa de seguimiento del sector de la construcción en el ámbito del Ministerio de la Producción, donde debatimos lo que tiene que ver con precios y salarios, donde vemos temas puntuales como el desabastecimiento. Y después también, y lo más importante de todo, es que este diálogo se empiece a dar entre todos los argentinos, ¿no? En todos los sectores que representan la sociedad argentina. Y en este caso celebramos junto con la UOCRA la conformación del Consejo Económico y Social, tantas veces solicitado, digamos, y muy esperado. Y el propio presidente ha dicho, ¿no?, lo que significa la industria de la construcción para la Argentina y sobre todo para este momento, un momento en donde necesitamos que la economía se restablezca, que la gente pueda tener trabajo digno, que se junta por supuesto, con el combate a la pobreza que necesitamos hacer desde todos los sectores, ¿no? Y bueno, nosotros en esto estamos al pie del cañón en conjunto con la UOCRA, sumando propuestas que en algunos casos se han convertido en ley, otras que están en camino y siempre tratando de colaborar. Otra muestra, ¿no?, fue otra muestra del trabajo conjunto y del diálogo que tenemos en la industria de la construcción, tanto con otras entidades como son la CEDU y la AEB, y en este caso con la UOCRA nuevamente, fue la propuesta que hicimos el año pasado, ¿no?, y trabajando en propuestas, digamos, durante la pandemia para poder salir justamente
La ley que hoy se ha promulgado de incentivos a la construcción y de exteriorización de capitales, digamos, de la mano de este trabajo conjunto y con otras leyes que están todavía en el Congreso para ser tratadas, como la que tiene que ver con el acceso al crédito hipotecario variando en salarios, ¿no? En CBS, y la creación de una agencia hipotecaria que se dedique justamente a que los argentinos puedan tener la posibilidad de acceder a una vivienda a través de un crédito hipotecario. Bueno, fíjate que es tan importante este tema, son tan importantes los temas, pero lo más importante de todo es que hay un consenso entre todos quienes de alguna manera proponemos y estamos de cada uno defendiendo, por supuesto, su sector, pero entendiendo que acá lo que tiene que mejorar justamente es la Argentina. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, junto al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, firmaron una serie de convenios por los cuales se construirán 1.000 nuevas viviendas en territorio mendocino y se reactivarán obras de hábitat y vivienda que habían quedado paralizadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. De esta manera, se concretó la adhesión de la provincia cuyana al programa federal Casa Propia. La provincia también adhiere al Fondo Nacional Solidario de la Vivienda, un mecanismo de recupero del financiamiento aportado por el Estado que establece que las familias adjudicatarias paguen la vivienda que reciben en hasta 360 cuotas, según su nivel de ingresos, y cuya recaudación se reinvierte en nuevas obras. Asimismo, tras las firmas, Mendoza se suma al programa Reconstruir, que habilita la reactivación y finalización de obras que se encuentran paralizadas o demoradas en su ejecución. Y mediante acta de acuerdo se prevé la ejecución, con la colaboración del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, de una serie de obras de mejoramiento del hábitat e infraestructura en distintos barrios de las ciudades Capital, Luján de Cuyo y Guaymallén, por un monto total cercano a los 594 millones de pesos. Continuamos con la entrevista al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Sech, quien trazó un panorama de la actualidad en el sector. Se refirió a la inclusión de la perspectiva de género en la industria de la construcción, entre otros temas que atraviesan a una actividad que es madre de industrias, dinamizadora de la economía y generadora de puestos de trabajo. La construcción tiene esa particularidad, ¿no? de generar empleo en cualquier lugar. No necesariamente necesitas una economía regional fuerte para que la construcción esté, digamos. Es necesaria para la vida de cualquier ser humano, con lo cual donde haya gente, la construcción es necesaria, y ahí es donde muchas veces lo primero que está es la mano del Estado, ¿no? Es decir, las políticas de obras públicas que llegan a todos los rincones del país. El sector privado, por supuesto, tiene otro interés y es, por supuesto, bienvenido, ¿no? Pero digo, de la mano del Estado e incluso de la construcción de viviendas a niveles federales se llega a los lugares más recónditos de la Argentina, ¿no? En donde muchas veces yo digo que vengo del interior y he visto como una obra relativamente chica de 10 viviendas con su infraestructura te cambia la economía de todo un pueblo durante un año, ¿no? Entonces, la importancia que tiene, digamos, en la multiplicación económica que genera la construcción y la federalización justamente de recursos, la generación de oportunidades para la gente, porque hoy justamente creo que uno de los grandes temas mundiales es tratar de ver cómo cada uno puede acceder, ya sea porque, digamos, tenga una buena infraestructura de conectividad y poder acceder justamente hoy a las herramientas digitales que existen, puede acceder a una educación de calidad, no dependiendo y de igualdad de oportunidades, digamos, no dependiendo del lugar en el que nace, ¿no? Sino que
tenga una igualdad de oportunidades en función de que se le brinden esas infraestructuras necesarias. Nuestra industria justamente es una de las industrias que más tiene que crecer en igualdad de oportunidades justamente dentro de lo que es la perspectiva de género. Es una de las industrias donde menos incidencia tiene la actividad de las mujeres, ¿no? Es decir, hay mucho para crecer, pero justamente por eso hemos firmado este convenio con WOCRA. Nosotros hemos conformado el año pasado también una comisión de género y diversidad para trabajar con todas las mujeres dentro de todo el ámbito de la construcción en la Argentina. Vemos que también es una gran herramienta en el nivel, digamos, social, en donde se genera el empleo, porque le da la oportunidad también, y lo hemos vivido, hemos tenido experiencias en ese sentido, a las mujeres que pueden tener un trabajo digno en una obra, poder mantenerse, no depender de nadie básicamente y tener sus propias oportunidades. Bueno, eso hace un cambio enorme en lo que tiene que ver con la base social de la Argentina. Y de ahí para arriba, digamos, por supuesto en diferentes condiciones, pero con la misma necesidad, ¿no? Cada uno desde su lugar ve las oportunidades que se generan de trabajo para todas las mujeres cada vez más. Hay cada vez más mujeres en los mandos medios de las empresas, digamos, en el sector profesional desde hace mucho tiempo también. Y hoy se ve mucho crecimiento de lo que tiene que ver con las mujeres en el ámbito dirigencial. Tenemos muchas pruebas de que hemos logrado muchísimo en tantos años con respecto a esta alianza estratégica, y tiene que ver sobre todo con la capacitación, ¿no? Es decir, a través de la Fundación WOCRA y la colaboración mutua, la capacitación para justamente aprender oficios que hemos hecho en los últimos 15 años, ¿no? Y lo mismo en nuestra escuela de gestión, que se orienta, digamos, a capacitar a los mandos medios y profesionales de las empresas. Bueno, creemos que es entre ambos una excelente herramienta y una forma, digamos, de tener en permanente avance a la apertura, el conocimiento, digamos, de las personas que están en nuestra industria y de brindar oportunidades a quienes no lo están pero lo quieren hacer. Básicamente el desabastecimiento que hemos sufrido más profundamente, pero que aún seguimos sufriendo en algunos casos, tiene que ver o tuvo que ver con diferentes factores, ¿no? Uno que comentaba hoy, que tiene que ver con la gran demanda que hubo en el momento en el que la gente, digamos, tuvo que quedarse en su casa, y hubo muchísima demanda atomizada de diferentes materiales que tienen que ver con la autoconstrucción. Pero adicionalmente tiene que ver también con el inicio de la cuarentena, en donde todas las actividades de la economía se pararon, y hubo 2 meses básicamente en donde la gran mayoría de las industrias no pudo trabajar, y lo que pasó en esos 2 meses es que se consumió un stock que las fábricas tenían normalmente como amortiguador de los cuellos de botellas. Y en este caso, hoy estamos sin ese amortiguador porque ¿qué pasó? Hubo esa sobredemanda, no pudo volver a producirse a los niveles prepandemia, porque hoy todas las fábricas en mayor o menor medida están afectadas, primero por los protocolos para funcionar y segundo por los grupos de riesgo, ¿no? De la gente que en algunos casos los industriales lo que nos han dicho es que en algunos casos tienen hasta un 25% de su personal afectados por estos grupos de riesgo sin que puedan ir a trabajar, con lo cual está afectada la producción por un lado, no tenemos ese amortiguador de stock que tenían las fábricas, hemos tenido una sobredemanda enorme en función de la autoconstrucción, y ahora que arrancamos desde octubre a esta parte con la actividad más de la industria de la construcción, obviamente nos vemos afectados en muchos lugares por estos cuellos de botella. Bueno, es lo que hemos estado trabajando en las mesas sectoriales, en este caso en la nuestra, es lo que hemos trabajado con los industriales, es lo que hemos trabajado con las cadenas de valor. Bueno, la idea es detectar, por supuesto, las situaciones de conflicto para poder solucionarlas y que el abastecimiento sea el necesario para que la industria crezca, pero también con precios razonables, porque también en donde aparecían en algunos casos los materiales que necesitaban nuestra demanda, los precios eran muy
superiores a los que existían en otros lugares. Esto ha sido heterogéneo, ¿no? Depende de la zona del país y depende del material. Pero bueno, en eso estamos trabajando nuevamente en conjunto con la UOCRA, y en este caso en la mesa tripartita con el Gobierno Nacional. Hemos tenido algunas críticas, si vos querés, a nuestra propuesta y a la promulgación de la ley de exteriorización de capitales para la industria de la construcción, específica para nuestra industria, críticas políticas, ¿no? Que yo siempre digo, nosotros trabajamos y propusimos, ¿no? Entonces todos pueden hacerlo. Y bueno, nosotros hemos logrado esto no contra nadie, sino a favor de nuestra industria. Pero hay algo muy importante, nuestra industria en este caso generaría a través de la exteriorización, digamos que se vuelquen más dólares a la economía nacional. Pero por otro lado, nuestra industria no los consume, nuestra industria consume pesos, en su gran mayoría, casi en el 90% de cualquier obra, los insumos son en pesos, la mano de obra es en pesos, que están incidente dentro de nuestra industria, con lo cual creemos que es una de las industrias que justamente es una industria que le va a dar la oportunidad al país de crecer rápidamente, justamente por esto, ¿no? Por la no necesidad de consumo de divisas, ¿no? De dólares, salvo en pequeñas incidencias o en grandes incidencias en obras de infraestructura que tienen que ver con, obviamente, materiales o equipamientos, por sobre todo, que tienen que ser comprados en el exterior. Pero la realidad es que básicamente la industria de la construcción es en pesos y por eso creemos que también es otra de las grandes herramientas para tener en cuenta para el crecimiento de la Argentina. Tenemos la obligación nosotros como dirigentes, bueno, Gerardo, que es un gran dirigente y que está también representando al sector trabajador en la OIT, digamos, en ver lo que tiene que ver con el futuro del trabajo a nivel mundial, ¿no? Y específicamente también dentro de nuestra industria. Creemos que esta pandemia nos ha enseñado mucho, ¿no? Nos ha quitado mucho, nos ha hecho sufrir mucho, pero tenemos que ver el lado positivo de que hemos aprendido que se puede trabajar de otra manera. De hecho, hemos empezado un trabajo en conjunto con la OIT y con la UOCRA en este caso, un caso, digamos, de un primer paso, digamos, en capacitación a través de herramientas virtuales, ¿no? Capacitación virtual con equipamientos, ¿no es cierto?, que hacen que un trabajador pueda aprender nuevos oficios de manera virtual. Y bueno, creo que eso básicamente es uno de los grandes cambios en función de, como te decía hoy, la posibilidad de la gente que está en lugares en donde no ha sido, digamos, están con todo en contra. Bueno, teniendo la posibilidad de tener acceso al mundo digital, ya puede haber una capacitación en ese sentido y brindar nuevas oportunidades. El futuro, por un lado, trae de la mano la evolución que hace que algunos trabajos ya no se vuelvan a generar, alguna tipología de trabajo, pero promueve otro montón, digamos, de escenarios para generar nuevas tendencias de trabajo, ¿no? Como han sido tantas las que han surgido durante estos últimos 20 años. Bueno, de la misma manera va a ocurrir en el futuro y entendemos que la igualdad de oportunidades va a tener que ver mucho también con el acceso al mundo digital como para promover, digamos, las oportunidades de trabajo. Así que en ese sentido tenemos un desafío enorme por delante en conjunto con UOCRA. El ministro del Interior, Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner, pusieron en marcha el programa de emergencia de infraestructura municipal, PREINVA, que prevé la asignación de 5.000 millones de pesos a 135 municipios bonaerenses. El acto se realizó en el Salón de los Escudos de la Cartera de Interior, en Casa Rosada, y también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, el secretario de Municipios, Abelino Zurro, y el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas, Guillermo Sauro.
El ministro Katopodis remarcó que es una prioridad de este gobierno que la obra pública llegue a cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir generando empleo, fortaleciendo el mercado interno y produciendo cada vez más. Y lo haremos con cada intendente e intendenta sin importar su color político. Esto fue Con Más Info.